Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que la danza me da la libertad de pensar sin límite y también de sentir sin límite. No es algo adicional en mi biografía, yo creo que es incluso la fuente principal de mi fuerza vital y de mi alegría de vida, aunque esto sea insospechado. Francisco Molino, quiero aludir a un pensamiento tuyo que acabas de exponer, que estamos viviendo en una era post-industrial y post no sé cuántos. Y yo inmediatamente, ¿cuál sería la próxima palabra? Pues post-industrial, post-digital. ¿Cuándo vamos a hablar algún día de la era post-digital? ¿Cómo sería? Y la voz interior me acaba de susurrar que igual algún día, aunque hoy por hoy impensable, vamos a tirar las muletas digitales y vamos a comunicar directamente de corazón a corazón, con una eficiencia comunicativa con creces mayor que esta eficiencia comunicativa de hoy. Solo es un pensamiento libre, no voy a hablar de eso más, pero gracias por haberme detectado con tu brújula interna, muy fiable, brújula ética, y gracias por haber seguido, gracias al CEO por haber seguido el consejo del sabio. Muy bien, pues tal y como yo la entiendo, la economía de Francesco es una economía del bien común por antonomasia y por excelencia. Porque recuerdo muy bien varias citas del Papa Francisco. Una de ellas es que el bien común es la estrella polar de todas las actividades prácticas de los seres humanos, incluyendo, por supuesto, cosa de cajón, las actividades económicas. Así que para Papa Francisco el bien común es el valor superpuesto que debe regir todas las actividades económicas. Yo, en un sueño diurno, me emanó la imagen de que estamos viviendo en un sistema solar. Es una metáfora que es un sistema de valores cuyo sol es el bien común, el valor máximo, y los planetas que están girando alrededor del sol del bien común son los valores fundamentales, o bien éticos, pero también democráticos, como la justicia, como la solidaridad, como la sostenibilidad, como la dignidad del ser humano. En primer lugar, es el planeta principal, si queremos, y también la democracia y la codeterminación, ¿no? Este es un sistema de valores que tiene tanto atractivo que lo hemos asumido de las tradiciones espirituales y religiosas y los hemos anclado en las constituciones democráticas. En la tradición cristiana, según mis conocimientos, el primero que hablaba más en detalle sobre el bien común fue Tomás de Aquino. No el primero de todos, pero el primero que estaba exponiendo más profundamente sobre el concepto, y desde entonces ha sido una parte fija de la doctrina social de la Iglesia cristiana y se ha anclado en muchas constituciones democráticas gracias a esta raíz tradicional. Así que la economía del bien común no es nada nuevo, es algo que siempre ha existido, y no solamente en la tradición occidental, sino que el bien común es un valor que existe en todas las culturas del planeta. Eso es un mensaje muy positivo, es un valor universal, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Y bueno, así que la economía del común no es algo demasiado innovativo, es al revés, es algo muy conservador. Pero a veces hay que recordar lo valioso si nos hemos desviado del camino. Y yo creo que la economía, y especialmente los mercados financieros y la economía globalizada,
es la actual desviación de valores universales y duraderos en el tiempo que siempre hemos tenido y seguido, pero hemos perdido de vista quizás en los últimos 150 años. Gracias también a la ciencia económica que se ha desviado de la ciencia clásica, la neoclásica, que ha tratado de separar lo político y lo ético de la economía política a la pura ciencia económica, que ha tratado de convertirse en una física social, en una ciencia natural, que es una aberración muy especial y que quería separarse de todos sus contextos. Y el más importante contexto de las actividades económicas es la ética. Y la política económica le ha seguido la corriente, ¿no? Y yo creo que es más o menos la situación de hoy en la cual estamos y en la cual no estoy ganando tiempo, es realmente la introducción, en la cual los hijos y las hijas de nosotros salen a las calles para pedirnos volver al camino justo, al camino sostenible, al camino de conexión con el planeta, al camino de conexión con los otros seres humanos, al camino de conexión, de reconexión con el propio corazón, ¿no? Y si miramos los planetas alrededor del Sol, el bien común es el paraguas y la suma de todos los valores fundamentales. Y la justicia es un valor fundamental, pero la justicia no lo es todo. Lo mismo con la solidaridad. Es un valor fundamental, pero la solidaridad no lo es todo. La ecología es un valor fundamental, es incluso la base vital de la que nacimos, pero tampoco lo es todo, porque podríamos imaginar, gracias. Ahora sí, ahora sí, gracias. Sin esa base vital, pues la supervivencia del ser humano está en peligro, está más claro que el agua. Y con este folio solo quiero indicar que el cambio climático no es el único problema ecológico global. Hay una comunidad de científicos interdisciplinarios que han detectado 9 planetary boundaries, o sea, límites ecológicos del planeta Tierra, uno de los cuales es el cambio climático. Es el cuarto peligro más alto para la humanidad, pero no es el más alto. El más alto es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y a lo mejor un signo de la creciente conciencia de este peligro más alto, en Baviera, de Alemania, hubo una petición popular a favor de la protección de la biodiversidad. Y en Baviera existe democracia directa, es decir, aunque al gobierno no le importara un asunto que a la población, al pueblo soberano sí le importa, el pueblo soberano puede corregir al gobierno y puede impulsar un tema y darle prioridad y convertirla en ley. Esto ahora está ocurriendo en Baviera, y esta petición popular nació desde la soberanía, porque el gobierno no hacía caso a la biodiversidad. Pero luego el gobierno preguntó a sus propios seguidores, al electorado que había dado el voto al gobierno. Y la pregunta fue: ¿apoyáis este asunto? ¿Apoyáis esta propuesta? Y la respuesta fue que el 87% de los electores del gobierno apoyaban la propuesta, ¿no? Así que la protección de la biodiversidad es un bien supremo dentro de las prioridades de la población, en este caso en Baviera. O sea, la gente es consciente de los problemas, ¿no? A lo mejor en mayor grado que algunos parlamentos y gobiernos, ¿no?
Pero esta es la razón por la cual los jóvenes salen a la calle, porque los gobiernos y parlamentos hacen demasiado poco, están protegiendo intereses poderosos en vez de las abejas, de las mariposas, de los pájaros y de otras especies. Y estos son problemas ecológicos, ¿no? Podemos añadir el nitrógeno, que es el tercer peligro más alto, y la suma de productos químicos que se utilizan especialmente en la agricultura, ¿no? Son entre el segundo y tercer peligro más alto para la humanidad, y el cuarto más alto es el cambio climático. No sé, con estos científicos que no son periféricos, sino son la referencia principal hoy día en la conversación científica mundial. Y Paco nos ha hablado ya de los problemas sociales, porque hay muchos más problemas. Hay problemas de desigualdad, hay problemas de pérdida de sentido, hay problemas de exclusión, hay problemas de erosión de la propia democracia y los derechos fundamentales. Hay problemas de migración involuntaria, o sea, tenemos toda una crisis sistémica que se está expresando también en el análisis de las personas. O sea, no es un reconocimiento científico que las cosas estén empeorando en indicadores importantes. Esto es una encuesta internacional en países tanto pobres como ricos. La respuesta de las personas es que el modelo económico actual no está al servicio del bien común, no está al servicio de la sociedad en su conjunto y no está al servicio del planeta, es decir, nuestros hijos y nietos. Y una encuesta en Alemania y Austria, dos de los países más afluyentes del mundo, tiene el mismo resultado. Y esto puede ser sorprendente porque los economistas mainstream en Alemania y Austria dicen: estas quejas son artificiales, no están justificadas, no son científicas las quejas, porque la renta per cápita es la más alta en la historia, el PIB está alcanzando un récord histórico, y la balanza comercial de Alemania, todos sabemos que Alemania es campeón mundial en las exportaciones y está incluso ganando terreno todavía, así que no puede haber queja más artificial que decir que las cosas están yendo a peor, ¿no? Pero la resolución del enigma o de la contradicción es que los economistas mainstream no están enfocando lo que realmente vale, no están enfocando lo que son el fundamento y las raíces de una buena vida para un ser humano y una buena convivencia entre los seres humanos y una buena armónica convivencia con la naturaleza, ¿no? Esto ni se puede medir con la renta per cápita, ni con el PIB, ni con el balance comercial. Hay que enfocar otros parámetros, otros indicadores y, en primer lugar, otros valores, aquellos valores que componen en su conjunto el bien común. Si analizamos los valores que la ciencia económica clásica está propagando desde que se convirtió en la ciencia económica neoclásica, desde que se abrió paso la teoría neoclásica, los valores que está propagando, y es más, no está propagando un sistema de valores porque se está considerando a sí mismo value free, o sea, objetiva, científica, no tomando juicios de valor, pero los valores que está propagando son maximización del beneficio propio, orientación a la competición y a la competitividad, perseguimiento de fines financieros, materialismo y crecimiento del PIB, ¿no? Y si esto es un estudio científico sobre la ciencia económica, ¿cuáles son los valores implícitos que está propagando y dispersando? Y si miramos estos 5 valores, pues no vamos a encontrar ninguno en nuestro sistema solar del bien común. Ninguno de ellos es un planeta en el sistema de valores del bien común, pero es más, si miramos nuestras constituciones democráticas,
no importa que sea la Constitución de España, de Alemania, de Austria o de cualquier otra democracia, no vamos a encontrar ninguno de estos valores en alguna constitución democrática. Así que en mi análisis, en mi visión de la ciencia económica mainstream, neoclásica, que por supuesto y afortunadamente hay otras, hay alternativas, hay heterodoxas, hay éticas, ecológicas, feministas y más complejas, pero este sistema de valores de la neoclásica incluso es anticonstitucional. Y esto es a lo mejor algo que las personas no podrían cuñar en palabras tan precisas, pero sí lo están sintiendo, porque el corazón es el centro de inteligencia de todos nosotros, y con este centro de inteligencia sí podemos captar la esencia de lo que está pasando, y esa es la explicación por la cual tan grandes mayorías están deseando un orden económico alternativo. Bien, ¿hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas, ¿no? El Papa Francisco está invitando a muchas de ellas a la conferencia en Asís, y aquí solamente hay un par de ejemplos de las muchas alternativas a la actual visión económica en la teoría y en la práctica, ¿no? Y las alternativas contestan a TINA. TINA es inglés y quiere decir there is no alternative, no hay alternativa. Yo creo que es un decir no muy democrático, porque una democracia de verdad se define por el hecho de que siempre hay alternativas, ¿no? Y por eso la respuesta suena español, pero es inglés también. Tapas quiere decir there are plenty of alternatives. Por supuesto es una alusión, porque las alternativas se supone que son igual de ricas y diversas como las tapas españolas. Y la tapa más reciente es la economía del bien común, solo es una de muchas tapas, y es la última en la fila porque solo nació en el 2010, así que no tenemos ni 10 años, pero en 10 años nos hemos difundido en 30 países, en todos los continentes, con el epicentro en Europa. En Alemania fundamos la semana pasada el grupo local número 63, tan solo en Alemania, pero en España también estamos viviendo un crecimiento lento pero paulatino. Yo provengo de Barcelona, donde presenté no solamente La Voz Interior anteayer, sino que ayer podía felicitar a 10 empresas privadas que acabaron su balance del bien común por promoción de un distrito de Barcelona, Horta de Guinardó, que había hecho el balance primero como deber para sí mismo, y después de haber hecho esta experiencia tan enriquecedora ha decidido invitar a las empresas privadas a realizar el balance del bien común y apoyar este proceso. Y también ayer nos dimos cuenta de que en Tenerife la propia Cámara de Comercio ha guiado un proceso con 24 empresas particulares quienes han realizado el balance del bien común en Tenerife, ¿no? Así que el movimiento se está dispersando y nos preguntamos por qué está cuajando, por qué se está difundiendo, y nuestra respuesta es que creemos que es un modelo holístico, es una alternativa holística. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es una burbuja teórica. Si miramos a las 20 piedras angulares del sistema económico y no proponemos el cambio por el cambio, sino solamente proponemos cambios en aquellas piedras angulares donde vemos posibilidades de mejora que también disfrutan de una mayoría de la población de apoyo. No solamente es eso, sino que también es un movimiento social, empresarial, ciudadano, altamente participativo,
Estamos contando con unos 4.000 voluntarios ahora mismo y son casi 3.000 empresas que están apoyando públicamente la iniciativa. Son cada vez más municipios y ciudades y regiones completas que se están adhiriendo al proceso y centenares de universidades y escuelas técnicas superiores y otras instituciones de enseñanza. El CEU es un ejemplo de muchos ejemplos. En este caso hay un acto de diseminación pública. En otras universidades tenemos o bien la integración de los contenidos en la enseñanza. En la Universidad de Valencia una primera cátedra Economía del Bien Común. En otras universidades estamos realizando proyectos de investigación empírica, que ya tenemos los primeros resultados empíricos acerca de los efectos de la realización del balance del bien común en las empresas, o las universidades autoaplican el balance para sí mismo. Esto lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Barcelona. Bien, pero no por último, muy importante, yo estoy promoviendo propuestas alternativas, conceptos, modelos innovadores desde el seno de la sociedad civil, en el terreno político, pero nunca militaba en un partido político, porque para mí la estrategia a elegir es la cooperación y no la competencia entre partidos políticos, así que nunca formaba parte de un partido, pero siempre mi trabajo ha sido altamente político y ahora ocurre que he visto nacer muchas propuestas políticas muy interesantes y luego los gobiernos y parlamentos no los han implementado. Bien, no menos importante, he visto que propuestas, por ejemplo, el cierre de paraísos fiscales o la fiscalización de transacciones financieras de corto plazo que no son inversiones reales, sino transacciones meramente especulativas, fiscalizarlas en mayor grado que las inversiones reales. Solo por dar dos ejemplos, ninguna de estas propuestas ha sido implementadas por los parlamentos, a pesar de que los parlamentos cada día tienen una oportunidad más de tomar estas decisiones. Los parlamentos son responsables de que hayan surgido bancos sistémicos que son demasiado grandes como para poder fallar. Los parlamentos han decidido que a muchos de esos bancos los hemos rescatado con el dinero de contribuyentes, que es el fin de una economía de mercado, porque en la economía de mercado se define por la libertad de una persona de convertirse en empresaria o empresario, pero por el riesgo de que si el proyecto y la empresa falla, lo tiene que pagar el daño y no el contribuyente. Y precisamente con las empresas más grandes, más emblemáticas, de repente hemos introducido el socialismo de la noche a la mañana, ¿no? Y han sido decisiones conscientes de parlamentos que podían decidir de otra manera, habrían podido decidir, no, estos bancos sistémicos los tienen que rescatar los propietarios de los bancos, porque los propietarios de los bancos tienen suficientes fortunas, tienen miles de millones y cada vez más miles de millones de euros de propiedad privada, pero esta no es tocada, sino se tocó el dinero de contribuyentes. Así que se está perdiendo también el contacto entre la soberanía y su supuesta representación en los parlamentos, y esto se suele llamar en la ciencia política postdemocracia, ¿no? No es un término mío, es un término de Colin Crouch, un politólogo británico, que dice que formalmente los elementos constitucionales de la democracia están ahí, están en su lugar. Los procesos democráticos funcionan formalmente bien si dejamos al lado que España es de momento no muy capaz de formar un gobierno, pero es un pormenor. En Alemania lo mismo, en Alemania sí tenemos gobierno, pero las decisiones del gobierno y del parlamento en cada vez más ocasiones
no solamente se desvían de las preferencias y los valores de la población, sino que en muchos casos deciden toman la decisión opuesta a la voluntad de las personas, ¿no? Podría dar muchos casos más, quizás un último ejemplo, porque la situación sí es acusada. En Austria había una encuesta representativa cuyo resultado fue que el 6% de la población austríaca estaba apoyando el tratado del supuestamente libre comercio. Yo lo pongo entre comillas en negrita, porque para mí, analizándolo en profundidad, es más bien un comercio forzado, porque lo único que se puede forzar según el tratado de comercio entre Canadá y la Unión Europea es el comercio. No se puede forzar ni los derechos humanos, ni la protección del clima, ni la protección de la biodiversidad, ni la cohesión social. Nada de lo que compone una economía de Francesco se puede forzar gracias al CETA, el Tratado de Comercio, pero sí se puede forzar el comercio. Así que es un tratado de comercio forzado y la gente entendía que algo va mal. No confiamos en este tratado internacional, no lo apoyamos. El 6% de la población apoyaba el tratado y luego el primer ministro austríaco en el Consejo Europeo a las pocas semanas votó a favor de CETA, ¿no? Eso es postdemocracia, ¿no? Lo hemos elegido formalmente, limpiamente, pero luego él no hace lo que la gente quiere, sino el contrario, ¿no? Y a eso sí también tenemos que buscar solución. Yo creo que la economía de Francesco tiene que contener un componente de mejora y de profundización de la democracia. Y nuestra propuesta se llama Democracia Soberana y la vamos a jugar en 20 minutos. Estos 20 minutos los vamos a dedicar al modelo y al movimiento. El modelo, de nuevo, es holístico. Yo no soy economista porque mi enfoque a la economía es tan holístico que me habría marchitado si hubiese elegido los estudios de económicas en las universidades de Austria. En mi visión del mundo, las primeras preguntas en el inicio de los estudios deberían ser: ¿qué es la economía? Y ya empieza el terreno a convertirse en muy resbaladizo, ¿no? Porque si inclinamos a la propuesta definitoria de que la economía es la satisfacción de las necesidades básicas de la persona, bueno, entonces los primeros componentes de una economía son un embarazo digno, un parto no invasivo y la leche materna en vez de un producto de Nestlé, ¿no? Y esto figura en alguna página en los libros de texto de economía. Nada de eso, ¿no? Nos recuerdan los libros de texto de economía que la palabra oikonomía se deriva de la palabra griega oikonomos, que es un ama de casa en sus orígenes. No. Los libros de texto de economía enfocan los mercados y dejan aparte los hogares, que en el sentido de la reproducción de la vida, de la crianza de los futuros gerentes y gestores, ¿no? Y de todos los cuidados y de todas las satisfacciones de necesidades básicas que están incluidas en esto, ¿no? Ahí empieza. Luego, la economía es un sistema aislado y basta con enfocar en los mercados y ya está. O la economía, no importa que sea economía de casa, economía de regalo, economía colaborativa, bienes comunes, bienes públicos o mercados. Sí, los mercados son un lugar importante de la economía, pero no son el único. Hay muchos lugares donde realizamos actividades económicas y deberían presentarse en el inicio de los libros de texto. Y si abrimos un libro de texto, que los más usados, por supuesto que hay mejores, de los cuales que ahora estoy criticando, pero los más usados empiezan con los mercados, enfocan en los mercados y los mercados no tienen contextos.
no tienen ni contextos en el tiempo, la historia que está detrás, los distintos tipos de economía que ha habido, ni tampoco los distintos lugares en los cuales estamos desarrollando actividades económicas. Y los contextos son la sociedad democrática, con su marco legal democrático que debería diseñar y regir los comportamientos económicos, los mercados. El discurso en Alemania, Austria, es que nos tenemos que adaptar a los mercados. No podemos violar los intereses de los mercados, porque si no los mercados nos van a castigar. La prima de riesgo, la espada de Damocles, ¿no? Tenemos la sensación de que nosotros estamos controlando los mercados, o tenemos la sensación de que los mercados nos están amenazando, extorsionando y controlando a nosotros. Aquí la ciencia económica tiene que intervenir y tiene que presentar y ofrecer otra narrativa. Por favor, los mercados son una herramienta que tenemos que moldear según nuestro antojo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la instancia soberana de la democracia, tenemos que definir las reglas, incluyendo límites a la desigualdad, incluyendo límites a la concentración de poder, incluyendo límites ecológicos de este planeta. Estos son otro contexto de los mercados y por tanto tienen que incluirse en la teoría económica y por supuesto también en la calculación, en el cálculo de los costes y del éxito de cada organización, de cada empresa, no importa que sea el CEO o Zara. CEO o Zara. Bien. Para dar dos ejemplos muy distintos, por supuesto. Bien, y dicho eso, pues este es nuestro enfoque, es holístico, y luego, después de aclarar estos contextos, la pregunta: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de todo eso, de las actividades económicas? Nuestra modesta propuesta es que debe ser el bien común. Así que yo creo que estamos de acuerdo desde el inicio con Papa Francisco, pero no todos piensan así. Algunos dicen, y en Austria y Alemania hay muchos economistas especialmente, que piensan que el objetivo de la realización de actividades económicas es ganar dinero o incrementar el capital, obtener un rédito financiero, un beneficio financiero y hacer todo lo posible para que el PIB crezca, ¿no? Esos son dos enfoques distintos y tenemos que aclarar. Primero hay que reconocer que son dos enfoques distintos, incluso opuestos, porque ahora ¿qué? ¿Se trata de incrementar el bien común como objetivo superpuesto o se trata de incrementar el capital? ¿Y alguien ya ha reflexionado sobre esta distinción? Por favor, Aristóteles, hace 2300 años, no solamente diferenciaba estos dos enfoques, sino que también cuñó dos términos definitorios para darle a uno un nombre y otro nombre al fenómeno opuesto. ¿Y en qué libro de texto de los más usados nos recuerda esto, ¿no? Eso es mi acusa, el olvido estratégico para poder implantar una ideología ahistórica y amnésica, gracias. Sí. ¿Qué dijo Aristóteles? O economía, yo creo que todos sabemos qué significa, obviamente, la casa. Nomos, eso sí es interesante, nomos, a diferencia de logos, no son las leyes naturales que rigen la casa, porque entonces solamente tendríamos la opción de aceptar y someternos bajo las leyes naturales que rigen los mercados. Pero no es el caso, son las leyes morales que hemos formulado, decidido y diseñado nosotros los seres humanos, ¿no? Son leyes democráticas en el mejor de los casos. Las leyes naturales son logos. La ecología también existe. Esto sí es una ciencia natural, pero es otra ciencia, ¿no? Esta trata de entender la casa de la naturaleza, el planeta Tierra. Mientras que nomos son las leyes morales, éticas,
políticas democráticas. ¿Por qué eso? Porque estamos diseñando un orden de la casa, porque queremos alcanzar un objetivo determinado. El objetivo que queremos alcanzar gracias a estas reglas morales es el bienestar de todos los tripulantes de la casa y no el malestar. Por tanto, la ciencia económica, desde que se acuñó su nombre, no es una ciencia value free, scientific and non-normative, es una ciencia por antonomasia normativa, social, y tiene un objetivo. Tiene el objetivo que es el bienestar de todos los que habitan la casa, el bien común. Eso incluye la palabra bien, o economía. Y último detalle muy importante, el hecho de que el bien común sea el objetivo de la economía no dice que el dinero, el capital, sea algo negativo, algo malo. No, solo dice que son medios, herramientas, pero no el fin. Y ahora el pensamiento, si esta relación se invirtiera, si la ganancia de dinero y el crecimiento del capital se convirtiera en el objetivo superpuesto, superordinado de las actividades económicas, esto, dice Aristóteles, sería la perversión de la economía, sería su oposición, sería crematistique, el arte de ganar dinero y enriquecerse. Hoy ya no utilizamos crematistique, pero sí utilizamos el concepto de capitalismo. Y con Aristóteles podemos decir que hoy con economía y capitalismo son antónimos, ¿no? Y eso hay que presentarlo, introducirlo en las clases introductorias de economía. Porque hoy pasa el contrario. Muchos estudiantes de estudios de economía equiparan economía con capitalismo. Y no podría decir cuál es la diferencia, ni siquiera, ¿no? Y Aristóteles dijo, gracias a esa perversión, esa inversión o perversión, el capitalismo es antinatural y la economía sería el orden de las cosas sano, ético, natural y deseable, ¿no? Es una decisión, es una decisión normativa, por supuesto, lo admitimos, pero a diferencia de los neoclásicos, hacemos transparente nuestro sistema de valores. Apostamos por la economía porque la dignidad y la justicia y la solidaridad y la sostenibilidad y el bien común son los valores que defendemos. Así que economía del bien común es un pleonasmo, es una tautología. Pero ¿por qué tenemos que proponer, por qué tiene Papa Francisco proponer una economía, una tautología? Es una interesante pregunta. Oye, Papa Francisco, ¿por qué estás proponiendo una tautología? Y mire, no conozco su respuesta. Mi respuesta es que porque los crematísticos, entre los economistas, disfrazados de economistas, pero crematísticos de verdad, han ocupado el término de economía, han echado fuera su sentido originario y han llenado el concepto con el sentido opuesto, ¿no? Y por eso tantos estudiantes y también tantos economistas confunden e incluso equiparan economía con capitalismo, y por eso tenemos que pedir y proponer una economía del bien común, a diferencia de la economía que conocemos hoy día. Más espabilados han sido las constituciones, porque las constituciones, al tomar la decisión entre un orden capitalista o crematístico y un orden económico, en paréntesis del bien común, sí han optado a favor de una economía de verdad. Y no en este caso excepcional, que solo es el caso más explícito que he encontrado, sino que en todos los casos en los cuales las constituciones democráticas nos cuenten algo acerca del objetivo superpuesto de las actividades económicas. No existe excepción a esta regla, ¿no? O sea, todas las constituciones democráticas han apostado a favor de la economía y en contra del
capitalismo. Y esto, para mí, este es el mensaje más importante de esta mañana. Tomémonos la libertad de tener claridad cuál es el objetivo y cuál es el medio. Y prestemos atención que esto no se invierta, que esto no se pervierta. Eso es tan importante que voy a mostrar un folio extraordinario, que es este folio. Ambas opciones son posibles, pero son distintas. Esta es la opción del capitalismo. Funciona, ¿no? Que nadie diga que el capitalismo no funcione. Pero es otra cosa distinta de la economía. Y según mi análisis, la economía funciona para más personas y sobre todo para más tiempo. Y sí. Este juego no lo hago, o este ejercicio no lo hago para entretenerles, sino este juego lo hago para explicar dónde está el error en este folio. El éxito lo solemos medir normalmente de acuerdo con el alcance de nuestros objetivos. Aquí nadie me ha contradicho hasta la fecha. El éxito lo medimos normalmente a lo largo del alcance de nuestros objetivos y no en primer lugar de acuerdo con la disponibilidad de los medios, de los recursos. Eso también es muy importante saber, también tener la estadística a mano, pero el éxito no lo medimos en primer lugar de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, sino en primer lugar de acuerdo con el alcance de los objetivos. Y aquí estamos haciendo otra cosa. Aquí estamos midiendo la disponibilidad de los recursos y no el alcance de los objetivos. Esto es la medición de éxito en un orden crematístico o capitalista, porque en el capitalismo el objetivo es el incremento del capital, mientras que en una economía hacemos lo que está en la columna de la derecha: medir la contribución al bien común y el incremento del bien común, ¿no? Esta es nuestra modesta revolución de la economía. No es una revolución, es un reajuste. Es un reajuste a lo que siempre significaba economía, ¿no? Y por eso las innovaciones que nosotros proponemos y aportamos son desde el producto del bien común para relevar al PIB hasta algún tipo de examen del bien común para cada inversión, para que la inversión no dañe el clima, no dañe la biodiversidad, no dañe la cohesión social, no dañe la distribución justa, no dañe la igualdad entre los géneros, no dañe la democracia ni la dignidad de la persona. Eso hay que, con el examen financiero, ¿cómo lo vamos a averiguar? Si una inversión tiene un rédito financiero de 2 dígitos, esto nos dice algo fiable acerca del impacto de esta inversión sobre alguno de estos bienes comunes y éticos que acabo de enumerar. No, es posible que una inversión altamente exitosa por las gafas del crematístico no solamente ponga en peligro, sino dañe todos nuestros valores fundamentales y bienes comunes, ¿no? Y es el mínimo que podemos hacer, impedir que hagamos daño con las actividades económicas, no importa que sea una inversión, que sea una empresa. Y para empezar tenemos que definir cuál es el éxito de una economía nacional, ¿no? Porque el PIB, vamos a ver, voy a ir un poco más rápido. La buena noticia es que los primeros productos del bien común ya existen, ¿no? Y hoy día hay 3 gobiernos que han optado a favor de una alternativa al PIB. Son los gobiernos de Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda, y los 3 gobiernos son liderados por 3 mujeres. Es una casualidad.
Pero la más importante noticia es que ya existen alternativas. Estas ya existe el índice de la vida mejor de la OCDE, existen los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que ahora se están perfeccionando, todavía no están listas para aplicarlas, pero van en esa dirección. El más charming, el más encantador, la más encantadora herramienta que me consta es la felicidad nacional bruta, que no es nada bruta, es muy tierna, del estado de Bután. Y ellos lo que hacen es encuestar a los hogares, a los oikoi, ¿no? Pero preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra de verdad? ¿Qué tal su salud? ¿Qué de satisfecha es usted, ¿no? En la profundidad de su corazón? ¿Qué de tranquila es su corazón? ¿Cómo se lleva con los vecinos? En Alemania, en cada segundo hogar tendría que preguntarse, ¿conoce a sus vecinos? ¿Se confía de la primera persona que se le encuentra en la calle? En Alemania la confianza en el espacio público ha caído a la mitad en los últimos 30 años. ¿Sí? Una pérdida de calidad de vida en este aspecto, confianza y seguridad en los espacios públicos en un 50% en una sola generación, ¿no? Pero esto, ¿dónde figura en el PIB? ¿No? ¿Cómo están los pájaros, las abejas, las mariposas, las plantas, los ecosistemas, ¿no? Nuestra propuesta es que no tenemos que copiar ni de la OCDE ni del Bután. No, aquí somos ciudadanos libres y soberanos y podemos reunirnos en Madrid, en Zaragoza, en Segovia, en Valladolid y podemos componer entre todas las preferencias que se proponen el índice del bien común local o regional que se compone de las 20 propuestas más apoyadas, ¿no? Y me imagino que el índice del bien común en cualquier ciudad del mundo, en cualquier ciudad del mundo, contendrá salud, satisfacción, educación, calidad de las relaciones sociales, democracia, paz, sostenibilidad de los ecosistemas, alguno más, ¿no? Minimización de la migración involuntaria. Por ejemplo, 8 ejemplos, ¿no? Si el PIB crece, tenemos garantía de que una de estas cualidades haya mejorado fiablemente. No, es posible que el PIB siga creciendo y todos los aspectos de calidad de vida según las prioridades de las personas vayan empeorándose, ¿no? Eso es ineficacia por antonomasia. Pero es ineficacia porque el PIB no es una herramienta económica, es una herramienta crematística. Y para un crematístico lo más importante es que la montaña monetaria siga creciendo. Porque la fe del crematístico es que si la montaña monetaria sigue creciendo, todos los problemas demás se van a resolver como consecuencia más o menos automáticamente. Amén. Sí, es legítimo, está bien que lo crean, pero importante si hay dos fees distintas y ambas se llaman ciencia, o una se llama ciencia y otra se llama democracia, en una democracia deberíamos tener la posibilidad de optar. Y a mí me constan 2 encuestas donde se preguntó precisamente esto a los ciudadanos en Alemania y en Gran Bretaña. Y en ambos estados la gran mayoría apostó en contra de la continuación del PIB y a favor de su reemplazamiento de un juego de indicadores que cubran todos los aspectos de calidad de vida. Bien, y ahora la pieza central, el balance del bien común. Y lo quiero explicar con Adam Smith. Adam Smith, muy conocido, tampoco fue economista, igual que yo. Adam Smith no fue economista porque, a pesar de que es el padre de la economía nacional, como eso, porque era filósofo moral.
era un experto en éticas, en sentimientos éticos, era un filósofo, un amante a la sabiduría, ¿no? Pero estaba hablando sobre fenómenos económicos, ¿no? Porque el pensamiento económico formaba parte del pensamiento filosófico y ético más amplio. Y Adam Smith tenía un sueño, tenía muchos sueños, pero un sueño tenía que el éxito de una empresa dentro de una constelación de free enterprise, de libre iniciativa económica, contribuya al bien común de la sociedad, el wealth of the nation, automáticamente. Y la única regulación que tenemos que aplicar es la libertad económica. Hoy esto siempre es así, o en ocasiones puede también ser así. Es posible hoy que una empresa sea exitosa en el sentido de que duplique sus beneficios financieros y a la vez esté cortando plantilla, aumentando la presión laboral, discriminando contra mujeres, destrozando el medio ambiente, acelerando el cambio climático y corrompiendo al gobierno. Sí es posible, ¿no? Y sabemos desde la teoría de juego que el permiso paralelo de foul play y fair play, ¿a quién le ayuda? ¿Al fair player o al foul player? El permiso de ambas opciones ayuda al foul player porque el fair player solo puede jugar justamente, mientras que el foul player puede jugar tanto justamente como injustamente. Y por eso la economía del bien común dice, esto no lo podemos seguir permitiendo, hacer daño mientras seas exitoso. No, tenemos que establecer esta correlación de forma fiable. Si una empresa dañara desde el clima hasta el tejido social, fracasaría en la economía del bien común. O bien eso, o bien esto. Pero esto ya no lo vamos a permitir. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues haciendo visible la mano invisible que propuso Adam Smith. Porque hablaba de la mano invisible, pero no la hizo visible. Y como no era visible, no pudo tomar oficio, no podría tomar cargo, ¿no? Y nosotros proponemos que pues la hacemos visible para que pueda tomar cargo, y para que tenga ese efecto, una empresa solamente puede seguir siendo exitosa si fiablemente contribuya a la riqueza de la nación en el sentido del bien común, en el sentido de los valores más altos de la sociedad. ¿Cuáles son los valores más altos de la sociedad? Nosotros no los hemos definido, sino que ya los he mencionado 3 veces. Son los valores constitucionales en democracias. Y nuestra propuesta es que utilicemos una herramienta que mide en qué grado una organización, una empresa, vive estos valores democráticos, ¿no? De acuerdo o en relación a todos sus grupos de contacto, stakeholder. Es un scorecard, una matriz que todo el mundo conoce, ¿eh? Pero este ejercicio de medir cómo se vive estos valores desde los proveedores hasta el entorno social, esta es la innovación. Y en las casillas de intersección definimos los temas que nos parecen los más relevantes en relación al bien común, y fue una española de 11 años, 5 años antes de que la sueca Greta Thunberg entró en el escenario, y Victoria hizo un resumen del balance del bien común para aliviarme la vida a mí. El resumen de Victoria es el balance del bien común mide si el producto de una empresa tiene sentido, en el sentido de satisfacer necesidades básicas de la persona, cuál es el impacto ecológico en el clima, en la biodiversidad, en el agua de este producto, qué tal las condiciones laborales, cómo se distribuyen los ingresos
y cómo se toman las decisiones. Y Victoria me pregunta, ¿te he entendido bien? ¿Os he entendido bien? Y desde entonces yo utilizo el resumen del balance del bien común de Victoria. Ahora bien, ya existen varios informes de sostenibilidad, memorias RSC, ya tenemos unas 10 herramientas y de momento hay incluso confusión cuál voy a aplicar, ¿no? Y nosotros hemos pensado un paso adelante. Las B Corps son una de las 12 herramientas que ahora se están utilizando en los mercados. El balance del bien común es uno que se está aplicando. El pacto global de las Naciones Unidas es otra. ¿Cuál voy a elegir? Nuestra respuesta, estamos aspirando a igualdad de condiciones con el balance financiero. En el balance financiero, una organización no puede elegir entre 25 alternativas. Sería una distorsión de la competencia absolutamente ilegítima. No, ilegal. Tiene que cumplir la ley y la ley prescribe un solo estándar según el cual una empresa tiene que hacer el balance financiero. Después de haberlo hecho, viene el auditor financiero externo y solo cuando éste dé su testado, el balance es válido y después tiene consecuencias legales. Eso es lo más importante. La cantidad de impuestos que la empresa tiene que pagar, cuestiones de responsabilidad jurídica de los órganos responsables e incluso la aniquilación de la empresa si se resistiera a publicar esa información financiera. Aquí estamos aspirando a lo mismo, unificar los estándares a un solo estándar legalmente vinculante. Este tiene que ser medible y comparable, no en euros, pero en puntos del bien común. En un primer paso lo vamos a hacer visible en cada producto, de forma que los productos nos tengan que contar toda su historia. Nos tienen que dar no solamente la información financiera, sino también la no financiera. Nos tienen que contar quién lo ha producido, en dónde, en qué condiciones laborales, con qué consecuencias sobre el medio ambiente, dónde paga impuestos y qué cantidad de impuestos, si está inscrito en el registro de lobbying o no, si utiliza paraísos fiscales o financia partidos políticos. Esta información ética es relevante y tiene que publicarse. Y entonces el greenwashing tiene su fin, pero todavía no el gordo, porque el gordo es este. El gordo es la relación de precios, y la relación de precios hoy día en la economía de fair y foul play es que cuanto más responsable, cuanto más ética, cuanto más cuidadosa con el clima, cuanto mejor los sueldos y la protección social de los empleados, más altos los costes de una empresa. Y mayor su desventaja competitiva frente a la pasota ética, la empresa dumping en todas las disciplinas, ¿no? O sea, las empresas que disrespetan o que incluso dañan nuestros valores fundamentales, el sistema solar del bien común, tienen una ventaja competitiva en la economía global de hoy. Eso es un contrasentido. Y si tuviéramos que aceptar esto, porque la ciencia económica es una ciencia natural y solo podemos entender los mercados y tenemos que ajustarnos y someternos a la voluntad de los mercados, entonces no podríamos cambiar esto. La única opción que nos dejarían los mercados sería comprar el producto más ético, pero ser castigados por los mercados, porque el vecino que compra el producto menos ético pues tiene un beneficio. Si consideramos la economía como una ciencia social, normativa, entonces esto es una opción de infinitud de opciones. Podemos reconfigurar, rediseñarlo así, así, así. Esta es la propuesta. Los productos más éticos, responsables y con el clima tienen que ser más económicos que los menos éticos. Así los consumidores seguirían teniendo la libertad de comprar los productos menos éticos, pero si estos son más caros, ¿quién los va a comprar? ¿Y cómo lo conseguimos? Pues vinculando el resultado del balance del bien común a toda una serie de incentivos
orgánicos que ya existen, no tenemos que inventar nada nuevo, solamente servirnos de la compra y contratación pública de acuerdo con el resultado del balance del bien común de las empresas que se presenten a un concurso público. Las ayudas públicas, vincularlas consecuentemente al resultado de los balances del bien común o de la corporación B, si se quiere, o del balance social de la economía social y solidaria. Los intereses. De acuerdo con el resultado del balance del bien común, la empresa paga más o menos impuestos. Aquí tengo un ejemplo muy inspirador. En la ciudad de Portland, en Estados Unidos, las empresas en las que la desigualdad entre los sueldos máximos y mínimos supera un cierto umbral, la empresa tiene que pagar un impuesto sobre su beneficio adicional del 10%. Y si la desigualdad se vuelve excesiva, tiene que pagar un impuesto sobre el beneficio adicional del 25%, o casi la doble tasa del impuesto sobre el beneficio. Esto es economía del bien común aplicada. Así los productos de las empresas que reducen la desigualdad se hacen más accesibles y lo mismo los bancos del bien común y las bolsas regionales del bien común. No solamente, ya lo he dicho, no solamente medirán y calcularán y evaluarán el riesgo financiero de una inversión, inversiones, vertir dinero, recursos en el futuro para moldear la economía de mañana. Y yo creo que esta decisión tan básica dentro de las actividades económicas tiene que considerar el impacto de la misma en el clima, en la biodiversidad, en la relación de los géneros, en la democracia, en la cohesión social y la distribución. Lo tiene que incluir. Y solo cuando un proyecto aprueba esa evaluación del riesgo ético, que con la cooperativa del bien común en Austria ya lo estamos practicando, y el otro examen, porque no vamos a eliminar el examen del riesgo financiero, pero solo cuando ambos exámenes se pasan, el dinero como recurso fluye para promover el bien común en un desarrollo verdaderamente, holísticamente sostenible, en un desarrollo literalmente económico y no crematístico. Bien, y esto es el resumen de la narrativa. La economía del bien común sigue siendo una economía de mercado porque hay otras alternativas que enfocan en los bienes comunes, en los bienes públicos, Mariana Mazzucato, Elinor Ostrom en los bienes comunes. Nosotros enfocamos en el rediseño, en la mejora, en el desarrollo de la economía de mercado, más allá de la economía social de mercado. Es una economía social y ecológica y cooperativa y humana y democrática de mercado. Y a ver si tengo ese gráfico también. No, lo siento, no tengo. No importa. El resumen es cambiar las reglas de juego de la economía ética de mercado, de aspiración o ánimo de lucro y contrapetencia, actuar unos contra los otros por contribución al bien común como objetivo superpuesto y cooperación. La cooperación no se puede forzar, pero se puede incentivar. Y las empresas, cuanto más solidarias y cuanto más cooperativas son y se comportan, pues más incentivos encontrarán. Bien. Lo dejo. ¿Ya? ¿Punto y final? 10 minutos, muy bien. Pues vamos bien de tiempo. No voy a profundizar las otras piedras angulares, solo menciono que el modelo completo se compone de 20 piedras angulares. En 45 minutos no hay tiempo para profundizarlas, solo mencionarlas, ¿no? Desde derechos humanos ecológicos, cuyo efecto sería hacer a través de una gestión eficiente de recursos escasos, y me estoy refiriendo a recursos ecológicos escasos, la humanidad entera se mantiene dentro de los límites ecológicos del planeta.
sería un presupuesto ecológico per cápita y todos tendríamos, igual que todos tenemos el mismo voto en las decisiones políticas, obtendríamos el mismo presupuesto ecológico, pero cómo lo utilicemos es totalmente libre, o sea, es un enfoque liberal, de hecho. Sí, y para relajarnos, algunas fotos y algunos ejemplos del movimiento creciente. Este fue el inicio, minúsculo, un germen. Hoy son casi 3.000 empresas en más de 40 países que están apoyando el modelo y son 500 empresas que han realizado el balance del bien común. Desde el panadero de Adam Smith hasta el banco. Empiezo con el panadero porque quiero dar tres ejemplos para proveedores, colaboradores y clientes. Aquí proveedores, ¿no? La teoría económica clásica nos dice que el precio en los mercados sigue el mecanismo de los mercados y si la oferta sube, el precio, como en la física, cae. Y si el campesino que provee el panadero con grano tiene mala suerte, el precio baja tanto que ya no puede pagar su supervivencia, ¿no? Y esta panadería vive una alternativa. Esta panadería reúne toda la cadena de proveedores, la cadena de creación de valor, alrededor de una mesa redonda, y el campesino, el panadero, el cliente, la banquera se miran. El panadero pregunta al campesino ¿cuánto necesitas? Y el campesino, por supuesto que tiene todos los demás a nivel del ojo y dice lo que necesita. Y desde hace 25 años esto funciona y jamás se ha negociado el precio propuesto por el campesino, por el proveedor, ¿no? Es una alternativa que funciona y que existe. Bien, esto es un ejemplo en Andalucía y en este caso los consumidores se han convertido en parte en productores, ¿no? Esto también es una ayuda para tomar la perspectiva de los productores. En la mayoría de los casos ni sabemos quiénes son los productores de los productos que compramos y muchas otras cosas desconocemos. Inserción social. Ayer presentamos a 10 empresas en Barcelona y el fenómeno más acusado, más llamativo ha sido la solidaridad. Hay empresas que insertan el 80% de los empleados en la empresa para ayudar a las personas con necesidades especiales. Hay empresas que en una situación de bajón económico no despiden a nadie, sino que todos bajan sus salarios solidariamente un 20% o un 25%, hasta que ojalá vuelva a resurgir. Ayer nos contaron las empresas con balance del bien común que así lo han hecho gracias a la reflexión suscitada por la realización del balance del bien común. Hay una empresa, creo que se llama Torres Jusana en Barcelona, están incluyendo personas sin techo aposta en la empresa con el objetivo de reintegrarlas completamente en la sociedad, en algunos casos ya con éxito. Bien, este banco, ¿por qué lo menciono? No solamente porque es el primer banco que realizó el balance del bien común, y ya lo ha hecho cuatro veces, o sea, desde el 2011, cada 2 años, lo ha realizado 4 veces, tiene 700 empleados a propósito, y este banco ha eliminado el sistema de los bonus al 100%. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el bonus tiene como efecto de que
los vendedores en las relaciones con los clientes tratan de vender a los clientes algo que los clientes no realmente necesitan, ¿no? Y desde la perspectiva clásica sí se considera y sí se define una empresa, una organización que está aquí para maximizar sus beneficios. Entonces la consecuencia lógica es que esa organización trate de maximizar sus ventas, pero esto podría resultar en una violación masiva de los clientes de esa empresa, porque no se les está escuchando, no se está estableciendo un contacto de corazón en corazón y no se suele preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿Lo necesitas de verdad? ¿Necesitas otra cosa? ¿Necesitas lo que estás preguntando, pero quizás en un año? ¿Necesitas algo que yo ni te puedo ofrecer, pero mi coempresa, mi empresa vecina sí te lo puedo ofrecer? Y como no me considero enemiga de otra empresa, sino de amiga, pues te recomiendo que vayas a esa otra empresa, ¿no? El efecto puede ser paradójico, el efecto puede ser que la empresa supuestamente enemiga te mande otro cliente porque no tiene lo apropiado para esa otra clientela y de repente aumenta mi clientela, a pesar de que mi comportamiento ha sido no vender algo. Es posible. Bien, último ejemplo, también tiene que ver con los clientes. Esto es una empresa pública, también tenemos empresas públicas, es una aseguradora de salud en Baviera otra vez, y ellos fueron premiados por el premio de la protección de Climate Action Award, protección del clima mundial, en la conferencia del clima en diciembre en Katowice. ¿Y por qué? Porque están empáticamente consiguiendo que sus clientes consuman menos carne, cada vez menos carne, ¿no? Eso está bueno para la salud de los clientes, eso es bueno para los costes de la aseguradora, pero en primer lugar es muy bueno para el clima mundial. Bien, si les interesa la transformación de la ciencia económica, esto es la invitación a la primera conferencia científica acerca de la economía del bien común en la Escuela Técnica Superior de Bremen, en Alemania. Y son cada vez más municipios que se están adhiriendo al movimiento, empezando por Miranda de Azán, cerca de Salamanca, y Orendain, en el País Vasco, pero ya son cada vez más, son ciudades cada vez más grandes, y ya lo mencioné, esta es la matriz del PECOMU, del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, con 170.000 habitantes, que ahora está pasando a la próxima fase, que consiste en promover a las empresas privadas para que realicen sus balances del bien común. Y el próximo paso es colaborar con los gobiernos regionales para que empiecen a incluir esos incentivos mencionados que pongan la economía de la cabeza en los pies en el marco legal de la economía de mercado. Y luego vamos a ir a los parlamentos nacionales. Bien, yo creo que no me voy a tomar el tiempo de profundizar más. El éxito más alto en la política ha sido una decisión del Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultor del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, muy representativamente compuesto. Está la patronal, están los sindicatos, está el campesinato, están las organizaciones sociales y están las organizaciones de los consumidores. Todos están. Han redactado una opinión de 10 páginas acerca de la economía del bien común y luego la han votado. Y el resultado de la votación fue que el 86% de los delegados al CESE, Comité Económico y Social Europeo,
ha votado a favor de que se incluya la economía del bien común en el marco legal de la Unión Europea y sus países miembros, ¿no? Aquí estamos más o menos, estamos trabajando en profundizar en todos los niveles. No he tenido tiempo de presentar todas las iniciativas que hemos lanzado, pero yo creo que ha sido suficiente. Quizás concluyo con mencionando que aquí hay 5 representantes del Grupo Local de Madrid. Podéis hablar con Carlos y si puedo, Carlos y su peña. Y ¿qué podría hacer el CEO? El CEO podría hacer el balance. El CEO podría incluir la economía del bien común en sus clases, que en parte ya está haciendo, pero un poquito más. El CEO podría incluso establecer una cátedra, las economías de Francesco, y una de ellas es la economía del bien común. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención.